Con ustedes como cada domingo, Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora, cerrando la página de la semana, programa en el que hacemos entrevistas, comentarios, análisis, además de ofrecer informaciones como son las que habitualmente trae el periódico El Nacional, pero este día nos salió y no tendremos que leer las informaciones de primera plana de ese matutino. Hoy nos acompaña el buen amigo y que estará con nosotros muy a menudo aquí, el buen amigo Claudio Pérez, el profesor Claudio Pérez, con quien compartiremos el programa de hoy. Buenos días, profesor Pérez. Buenos días, hermano Candelario, y a tu radio escucha. Aquí estaremos a menudo, como tú dices. Bien, estamos hoy a 24 de diciembre, es la última semana ya del año. Hoy se celebra la Nochebuena, un día tradicional en que lo, el mundo cristiano se reúne en familia para cenar juntos, el estar ahí al calor de la familia completa. Muchos vienen del interior, del exterior del país, que se encuentran residiendo en tantos países como son, tantos países de Europa, como son de aquí de América, a compartir con sus familiares, con sus parientes más directos, disfrutar de esa buena comida y también de algunos traguitos. Y nada, Claudio, tú tienes algo que opinar, sabes que vivimos en una sociedad cristiana y que eso es una tradición, es un elemento cultural que ya no podemos desembarazarnos de esas cosas. Así es, Candelario, pues es una tradición de siempre que le hemos conocido en toda ocasión, aunque me llamó la atención que recientemente salió una información donde dice que hay un país en América Latina que no hace la celebración de la Navidad en nada. Lo tiene con otro esquema, otro estilo, que es el Uruguay. Sí, lo hace, pero de una forma muy crítica, muy distinta al esquema judeo-cristiano, que es la característica que nosotros, pues, reverenciamos la Navidad, la fecha donde se habla de el nacimiento de Jesús. Porque esta es la víspera del nacimiento de Jesús, porque se atribuye al 25 de diciembre, aunque se comprobó, porque eso se está muy bien claro, que el cambio del calendario gregoriano al juliano, del juliano al gregoriano, esa fecha no cae precisamente en diciembre, sino en los primeros meses del año, como en marzo, por ahí. Pero se quedó el 25 de diciembre como día de la Navidad, el nacimiento de Jesús, y el pueblo cristiano lo celebra así, y tú sabes que ya son cosas muy enraizadas y que para qué venir ahora a modificarla. Si en Uruguay tienen esa tradición, pues tú sabes que cada pueblo tiene sus características culturales, su cultura espiritual, en fin, pero la celebran en esta fecha. Así es, hermano. Hay muchos dominicanos que salen, que residen aquí en la capital, pero que son de provincias, de municipios, y que no, de zonas rurales, que abandonan esta ciudad y van porque sus parientes, madre, padre, se encuentran todavía residiendo en esos lugares y abandonan la ciudad, desahogan un poco la ciudad de Santo Domingo y en estos días para estar con sus parientes, su madre, su padre, hermanos que le quedan allá, tíos, tías, y pasan esta noche, el día de mañana, juntos, dándose calor, mostrándose afecto, cariño. Bien, Sí, sí, también es importante destacar la unión familiar en la época, donde viene incluso
esa diáspora que le da mucho apoyo a través de remesas a su familia, pues muchos vienen en esa ocasión y se reúnen de Europa, de los Estados Unidos, del Caribe. Entonces es una forma que esa parte tenemos que reivindicarla, de unión familiar, de compartir con los seres queridos, los amigos. Pues en ese sentido, pues debemos reivindicarla, no debe de desaparecer y hay que reivindicarla. Y la contribución material que están haciendo, porque los medios, las informaciones que han estado saliendo en los medios, que las ofrecen las instituciones que tienen que ver con eso desde el punto de vista institucional, como es el Banco Central, se habla de un aporte de más de 10.000 millones de dólares al año. Tú sabes lo que significa, lo que son más de 10.000 millones de dólares al año, que no son más que consecuencia de los envíos, de eso que ya se ha institucionalizado llamarles remesas, pero son envíos de ayuda de lo que se encuentran en Italia, en Francia, en España, en Suiza, en los Estados Unidos, en cualquier otra latitud, En Isla del Caribe en también. las islas del Caribe, las Sí. Antillas Menores, pues que ayuda que le envían para paliar, para eh, ir a hacer un poco menos dura la existencia aquí en la República Dominicana. ¿Me entiende? Entonces es una contribución enorme que hace eso que también se ha puesto de moda llamar la diáspora, o sea, los dominicanos que se encuentran dispersos eh, por el mundo, trabajando honestamente. Es así. Bien, entonces esta semana eh, una de las informaciones que más ha impactado ha sido el cambio de medidas de coerción a los encartados eh, en expedientes, en acusaciones de corrupción en la administración pasada. Le fue cambiado la medida de coerción a Gonzalo Castillo, el último. Previamente había sido el beneficiario Juan Alexis Medina Sánchez, el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Otros también han sido beneficiarios, como fue el caso de Yanalen Rodríguez Sánchez, ex procurador general de la República, creo que de todos el más polémico. Creo que de todos el más polémico. Y nada, la gente anda diciendo en la calle, tú sabes que el pueblo no hay quien le cierre la boca y quien le omnibule la mente, que son cuestiones negociadas, que ya eso se queda así, que mira, están en libertad. Ellos no están en libertad plena, ellos están en libertad condicional. Ya Medina Sánchez, Juan Alexis y Gonzalo Castillo se pueden mover a nivel nacional dentro del país, porque lo que tienen es una medida de coerción, una libertad condicional, no pueden salir del país, no pueden salir del país porque tienen impedimento de salida y el proceso se mantiene en la justicia. Han habido críticas porque señalan que gente que son acusados por delitos menores, a veces cuestiones que son casi de simple policía, como dicen, eh, duran años ahí porque no tienen dolientes, son personas sin recursos, sin influencia, y duran ahí, permanecen en cárceles ahí, hay muchísimos casos, a veces hasta más de 10 años. Yo recuerdo un caso de un señor de por ahí de Sabana Grande de Boyala, eh, que fue puesto en libertad y tenía muchísimos años, acusado por una tontería. Entonces, esa gente, bueno, Gonzalo Castillo se manifestó y dijo que daba las gracias porque se le cambiaran la medida de coerción. Se mostró muy alegre, se le veía la expresión en su rostro de alegría, de contento, de júbilo. Dijo que iba a visitar, una de las primeras cosas que iba a hacer era visitar a su padre y madre para abrazarlo, saludarlo. Eh, lo vi que se mostró muy jubiloso a Gonzalo Castillo, que el ex ministro de Obras Públicas,
y que quien fuera candidato a la presidencia de la República en, en las elecciones donde salió victorioso el actual presidente de la República, eso fue en 2020. ¿Tienes alguna opinión particular que piensas de esa medida de coerción? La ligereza de la gente, que fue negociado, que ya eso se queda así, que... Bueno, realmente, claro, situaciones como esta tenemos que tener opinión. Nosotros no podemos estar al margen de situaciones tan graves y de esa parafernalia que se levantó, la llamada justicia independiente. Una justicia que ¿Tú crees que no es independiente? No, es una justicia maniatada, incluso ya, ya nadie le hace caso a eso. Es porque ya esa expectativa ya sabe a qué conduce. Y viendo el caso de Alexis Medina, donde estaba implicado con un monto de 5.000 millones de pesos, donde incluso dice el expediente, bajo el escudo protector y el apoyo de la presidencia de la República que encabezó su hermano Danilo Medina. Eso es el expediente que dice. De manera que también Gonzalo Castillo, eso fue en el caso Antipulpo. Sí, en el caso Antipulpo. Gonzalo Castillo, en el caso Calamar, junto con otros 14 implicados, todos están en la calle. Pero de ese grupo de Calamar negociaron mucho. También. Pero ¿sabe cuál es el monto? 19.000 millones de pesos. Esa es la acusación que se le formula. Exacto. Y estamos hablando de que eso fue el 20 de marzo. Sí. Ese que ya están en la calle, ya no tiene grillete, este tipo de cosas, pero lo que vemos es la permisibilidad. Y aunque tú no mencionaste a Yanalán García, también un expediente donde él incluso se le dieron facilidades. Yanalán Rodríguez. Sí. Un expediente donde hay más de 40 personas y 22 empresas, más de 1.000 millones de pesos. De manera que toda esa gente, a través de los tribunales, pues ya están en la calle. Incluso Yanalán incluso está en una situación de que se le permite 2 días y ya sube fuerte de 8 a 6 de la trabajar. Tarde. Sí. Entonces ese expediente estamos hablando que hace 1 año y 21 días. De manera que esa situación nos dice de que justicia independiente, pues ya eso solamente en el papel, eso en verdad no existe. Y esa parte que decía de Hipólito Mejía, de retaliación, que él no cree en eso, él lo reitera, lo había dicho a propósito de él dejar la presidencia en el 2004, a propósito de él asumirla en el 2000. Y él lo reitera incluso recientemente, por lo menos el 17 de febrero del 2021, él dice, yo soy enemigo de la retaliación y lo predije hace muchos años, que en América Latina se daría un problema de meter el presidente preso. A mí eso no me gusta. Ya ustedes ven por dónde pero él se refiere al caso de la retaliación. En cierta medida, yo creo entenderlo. Sí. Tú sabes que el presidente o el expresidente Hipólito Mejía no es una persona con esos niveles intelectuales, con esa facilidad expositiva que tendría cualquier otro expresidente de la República o un personaje que haya ocupado posiciones importantes en el tren administrativo. No tiene esa facilidad expresiva del habla. Pero tú sabes que vivimos en una sociedad donde a veces nos manejamos con mucha mezquindad y movido por mucha miseria y también a veces por el morbo. Y el hombre poco evolucionado, en caso de niveles culturales a veces, tiende a ser muy movido por el morbo, por hacer cosas simple y llanamente, aunque a veces no les reportan ningún beneficio, pero por el morbo, por hacerte daño. Fíjate que 2 personas están discutiendo en la calle y sale el pueblo de una vez, funda. O sea, quiere ver que se abrucen, quiere verlo dándose trompada y que se abrucen y caigan, rueden al suelo, porque eso le produce un gozo. Entonces, a mí me parece entender al expresidente Hipólito Mejía cuando habla y usa la palabra retaliación. O
sea, quizá no es que se oponga a que se te investigue y si se encuentran informaciones con el peso para que se te formule una acusación y se te mande a la justicia, quizá no se opone, quizá él no aclara cuando él habla de retaliación, quizá él no sea un poco más profundo, más explícito en decir en lo que se opone. Sí, realmente la retaliación, por lo menos cuando son acusaciones injustas, nadie la asumiría. Nadie vería bien que por situaciones políticas, por conveniencia, se envía a la cárcel o a tribunales a personas inocentes. Pero en este caso hay cifras y montos y muchos miles de millones de pesos de los fondos del erario público. Incluso él se va más lejos. El político incluso decía que en América Latina, él se oponía a eso. Entonces, yo debo decirle que... Y menciona muchos casos de América Latina. Exactamente. Pero entonces, mencionó el caso de Perú, que en los últimos años todos los expresidentes han caído presos. Pero Salvador Jorge Blanco, en el 1988, fue condenado a 20 años de prisión y duró 2 años en la cárcel. De manera que es un expresidente. Pero aparte de eso... Y al final, sí, cuando el PRD asume el poder en el año 2000, eso fue tratado, el presidente de turno en ese momento, Hipólito Mejía, manejó eso con el expresidente Balaguer. Y Balaguer retiró las acusaciones y dijo que se desligó, qué sé yo, qué sé yo cuánto. Pero se chupó 2 meses en la cárcel. No solamente 2 meses, no solamente 2 años o 1 año, 1 año y medio, que es demasiado, sino que políticamente fue arruinado y fue ridiculizado en medio de los tribunales, en medio de su caso. Yo recuerdo cómo una caterva de programas de gente en los medios de comunicación se estaba cebando con esos sometimientos y ese drama al que fue sometido el fenecido expresidente de la República, Salvador Jorge Blanco. Sí, pero ni siquiera por la formalidad. Cuando tú dices que amparado en el presidente de la República, su hermano, o sus hermanos, porque también estaba Magali. Sí, bueno, en el caso de... Entonces sucede, si ellos tienen esa vinculación, sin embargo nadie vio ni siquiera una citación del expresidente Medina, de manera que esa justicia independiente pues está maniatada. Y debo decirte que en el 2021 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició una acción contra Carlos Salinas, presidente del sexenio, allá son 6 años. Carlos Salinas de Gortari. 1988-1994. El Neto Cedillo, 1994-2000. El Neto Vicente Fox, 2000-2006. Felipe Calderón, 2006-2012. Y Enrique Peña Nieto, que fue a quien él sustituye. Sin embargo, tú sabes que en ese entramado de corrupción hay personas que se ven evidenciados. Y esas personas, pues, empezaron a torpedear y decir que todos los casos habían prescrito. La instancia de poder en ese entonces, que está salpicado de todos esos actos de corrupción, se supone, ponen obstáculos. Y dice que solamente estaba en vigencia el caso de su predecesor, Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, que su mujer, su esposa, la vincularon en... Sí. Entonces, como la de aquel peruano, Ollantumala. Pero mira, en Perú, su esposa Nidia Heredia, exactamente, fue involucrada. Ellos cayeron presos ambos. Correcto. En Perú. Entonces, esas son informaciones estamos hablando de expresidente. En el Perú, 7 mandatarios han sido acusados de corrupción. Allá ha caído los últimos han caído presos todos. Exactamente, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Kuczynski, también estuvo Kuczynski, Alan García, que incluso hasta se mató después, acusado por el caso de Odebrecht. Él se quitó la vida y estaba acusado por 24 millones que se había robado. Se le acusaba de que se lo había robado. Sí, se le acusaba. Porque no se le comprobó que no se comprobó, pero él se mató. Se suicidó, ahí no quedó la posibilidad. Pedro Kuczynski también se le investiga por lavado de activos. Martín Vizcarra, su sucesor. Vizcarra. Y Pedro Castillo,
que fue apresado porque él Ese no dice, ese no fue por corrupción. no, el argumento es que le quiso sustituir el Congreso. Sí. Entonces lo que te digo es que y está preso aún. Lula, en Brasil, también está preso. Lula Incluso fue como por 2 millones de por un dólares. contrato y por un apartamento que tenía irregular, entonces cosas como eso. No, porque Pero, el apartamento supuestamente está exacto, a nombre de otro, pero que sí. supuestamente es propiedad de él. ¿Cuánto duró en la cárcel? 580 días. Y sabe el caso sintomático, muy sonoro, de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, que no solamente fue apresado, sino que fue extraditado por lavado y narcotráfico y corrupción. Entonces te digo y el de Panamá, que fue extraditado también. Exactamente, estamos hablando de presidente. Entonces se supone que quien dirige la administración pública no puede estar exonerado ni siquiera de citarlo por ahí. De manera que ese argumento de Hipólito fue un argumento soso, insustancial e inaplicable si se quiere hacer una justicia de verdad. Sí, mira, fíjate, yo cometo un pecado, quizá porque a pesar de los tantos años que he vivido, a veces peco de medio ingenuo, y es que el problema de una sociedad no es tan simple a veces como se quiere presentar, es que el ser humano es complejo, el ser humano es muy complejo. Entonces, en sociedades como la nuestra, una justicia independiente, como tú la tendrías en algunas latitudes, y en tantísimos países como en la República Dominicana, una institución independiente, donde hay tantos intereses y donde la actividad política se ha tomado como una en la que tú puedes cambiar de estatus económico, social, tan rápidamente, y en una sociedad como la dominicana, que yo siempre tomo del ajusticiamiento de Trujillo para acá, no me voy tan lejos, hemos vivido en un clima de impunidad que se estimula cada día, en un clima de impunidad, donde tú ves que, por ejemplo, personas del pueblo entran a una actividad, diríamos como la gremial, como la sindical, inmediatamente dan paso a la vinculación política. ¿Y cómo tú ves que esta gente transforman su vida o sus vidas en un tiempo tan breve? Por el vínculo con la política. Comienzan a apoyar partidos políticos, comienzan a apoyar candidatos, terminan teniendo partidos políticos. Tú ves, por ejemplo, ahí el caso del senador de la provincia, Santiago Rodríguez, Antonio Marte. Tiene un partido que llama Primero la Gente. Pero Juan Uvieres, el dueño de Fenatrano, tiene otro partido que llama Movimiento Rebelde y está aspirando a senador Monteplata. Por Monteplata, que es la provincia de él, porque él es de Vallaguana, que es municipio de la provincia. Pues bien, ¿cómo se vinculan políticamente? Pero yo no lo puedo acusar de que tienen millones de pesos. Yo no lo puedo acusar de acto de corrupción, pero sí hay un vínculo con la política. Sí hay un vínculo con la política. Claro, todos van a sacrificarse por servir a la sociedad. Pero lo que me impacta es cómo se corren para la actividad política formando partidos políticos. ¿Qué te dice eso? Que eso da poder. Primero ya son un poder por dirigir esos gremios, por controlar y manejar esos gremios como tú sabes que lo hacen. San Cristóbal, hay como le dicen Cambita, creo que apellido Pulinario, que tiene otra... Cambita. Bien, entonces, al ser un legislador, diputado, senador, eso suma más poder, ya a la cabeza de un partido político, que aunque no aporte más de 5,000 votos, pero negocian, le dan respaldo, le dan apoyo, y al final de cuentas, tú sabes cómo
se manejan esos gremios, que cuando supuestamente alguien le está invadiendo esas rutas que le son propias, como ellos mismos organizan escuadrones armados de armas de fuego, rompen, destruyen vehículos a esos que llaman de que piratas, ellos mismos lo hacen de manera impune. Tú sabes que Juan Uvieres acusó unos ahí, esos procesos están en la justicia ahí todavía, de cuando aquí en Villa Francisca por ahí mataron como 2 o 3, ¿tú me entiendes? Y él asumió y denunció y dijo nombre, y esa gente fueron arrestados, fueron acusados, y esos procesos están ahí, eso hace varios años ya, ¿tú me entiendes? Entonces, en un país con ese drama, una justicia independiente es muy difícil, porque los presidentes, los candidatos cuando lo son, para llegar al poder, tienen que hacer, como dicen, demasiados amarres, incluso con dueños de partidos y de agrupaciones cuestionables. Entonces, esos socios suyos que te ayudaron a arribar al poder, que te ayudaron a llegar al poder, después hay situaciones en que generalmente el primer poder tiene que intervenir. Por ejemplo, ahora el presidente Luis Abinader está haciendo prácticamente lo mismo que hicieron los anteriores, los que les precedieron. Está amarrando todos, casi todos, como el 95% de los partidos legales y movimientos que no tienen reconocimiento, pero que están ahí. Y si aporta 100 votos, pues vengan. Son partidos que solamente existen en el periodo electoral, después lo cesantean. No, ellos no, los cesantean, no, se autocesantean. Exacto. Nada más tienen vigencia en esos tiempos. Porque ahí recogen la cosecha. Exacto. Y tiene reconocimiento legal. Entonces, ¿tú sabes cómo le decían en los predios del CEA y de los ingenios cuando eran de Trujillo? Ese periodo en que la caña es sembrada y es cuidada. La zafra. Cuando viene el corte, le dicen la zafra. Y ese es el otro periodo, ¿cómo le decían? Tiempo muerto. Tiempo muerto. Entonces ahora estamos en zafra políticamente. Correcto. Mira, yo creo que hay algo muy importante a ver, y es cómo el actual gobierno, el partido en el gobierno, se benefició de esa lucha que inició Marcha Verde el 22 de enero del 17, en el cual a partir de ahí el país entero, a un solo grito, pedía justicia independiente, el combate a la corrupción y el fin de la impunidad. Y se benefició, incluso yo decimos que el PRM se benefició porque ellos fueron limitados, incluso empujados a formar el PRM, porque la misma justicia, en manos de Danilo y de Leonel. Primero de Leonel y luego de Danilo, lo maniató. Y ellos se vieron en eso, de eso. Pero de hecho hay pactos que se parece que pueden ser pactos secretos, en el cual pues negocian la impunidad. Porque no creo que ni a ti ni a mí se nos engañó con ese discurso. Pero gran parte de las masas pues populares pues entendieron que sí. Pero yo participé en muchas marchas, claro. En muchas marchas verdes. Correcto, yo participé casi en todas. Pero yo nunca creí, pero siempre lo veíamos, a la gente del PRM, yo veía a Tolentino Díaz, llegué a ver a Fafa Tavera, a Milagro, a la señora Milagros, a toda esa gente no lo veía. Bueno, al padre del actual presidente de la República, a Rafael. Una marcha que comenzó, su epicentro fue en la Gómez, en la Máximo Gómez con 27 de febrero. Sí. Luego se caminó toda la 27 de febrero hacia el este, diríamos, y bajamos por la Delgado y la 30 de marzo. Y el padre del actual presidente estaba acá en la 30 de marzo. Esa fue la primera marcha verde. Esa fue cuando se inició. Ese fue el 22 de enero del 2017. Y a partir de ahí el país entero se tiñó de verde. La oposición
capitalizó. Sí, o específicamente el PRM. Era la oposición. Era la oposición. Bueno, había otros partidos, pero ya son partidos bisagra, como ellos mismos se autodefinen, en el cual pues no le aportan casi nada. Se aportan, Pero por lo aportan, menos el nombre. El Sí. PLD ganó elecciones Sí. que en términos de votos, la oposición de partido a partido, la oposición le sacó más y ganó precisamente por la suma de los aliados. Bueno, habrá que ver por lo menos esa contabilidad. Pero ciertamente esos partidos son insignificantes, en sentido general de que no tienen incidencia, ni hacen otra cosa más que hacer política y sacar capital político y beneficio de eso. Y entendemos que ya habrá situaciones en el cual a esos partidos, quizá no el tema de ahora, pero una ley electoral en el cual esos partidos, pues, que en verdad no aportan nada desde el punto de vista de membresía, de actividades, ni de los locales. Sí, pero la mayoría de esos partidos, de acuerdo a los resultados que da la Junta Central Electoral, ahí hay partidos que te suman 10.000 votos, pero hay un partido que te suma más de 15.000, deben de tener locales, pero hay un partido que te suma más de 20, es lo que los datos que da la Junta. Y no tú sabes cuánto locales. te suman, tú sabes cuánto le van a sumar al PRM todos esos partidos, los que ya han proclamado al presidente de la República como su candidato, hasta el partido que negoció el fenecido Amalio Aristi Castro con Andrés Van der Horst, partido de la estructura, que él le puso Partido Liberal, Reformista. Algo así. Ese proclamó a Luis Abinader como su candidato presidencial. Pero el Luis Acosta Moreta, el gallo, que ganó una vez la sindicatura de Zorrillo Osuna, sí, toda esa sí, gente. Todos están sumando, te suman más, son demasiados partidos, te suman más de 100.000 votos. Pero tiene locales en las 32 provincias. No, eso, la Junta es la que tiene que exigirle eso. Yo no ando provincia por provincia, no soy mi responsabilidad. Yo lo sé, que son partidos, como dicen, bisagra, partidos para negociar, sobre todo los que tienen personería jurídica, hay que billetearlo, están en el presupuesto y que eso se lo van dando mensualmente. Han hecho carrera política de esos ventorrillos y viven de eso, se nutren de eso. Pues hay algunos que tienen la suerte que le dan hasta algunos ministerios. Hay un partidito ahí que se benefició mucho en el gobierno de Leonel, parece que fue el PUM. El PUM. Ahí se le dieron a la parte esa que tiene que ver con que estaba frente al correo no era pasaporte. Eso es por comunidad. IDECO. El IDECO. El IDECO. Entonces, un partido como ese, prácticamente su familia estaba ahí y su allegado. Bueno, porque aquí ya se le ha metido a la gente en la mente que si hoy o mañana a ti te nombran en una posición ya con personal más o menos numeroso, la gente tiene ya metido en la mente que tú tienes que ir con la familia y con los amigos, que eso es para distribuirlo. Yo no puedo asumir una posición con este roquiquierdismo mío y esta cabeza mal puesta que yo tengo. Ni Claudio, que es mi hermano, se beneficiaría. Bueno, hay que ser de otro tipo de forma de hacer política. Bien, pero salimos del tema, sí, del cambio de medida de coerción, la corrupción administrativa. Se supone que compañías, empresas formadas al vapor, porque mi hermano, mi amigo llegó a la presidencia de la República, y que esas empresas que no tienen tantos años de formadas, terminen haciendo tantos y tantos y tantos negocios, se supone, se entiende, o se sospecha que hay el tráfico de influencia, que tú sabes que está tipificado como delito. Hay algunos que no sabe por qué lo destituyen, pues todavía no queda claro el caso de Roberto Furcal, el jefe de campaña del presidente de la República. Ahí. Bueno, eso vámonos a dejar ahí. El problema es que esta gente van a cenar ya con su familia, tranquilos, pueden moverse en la geografía nacional, pueden ponerse al frente de sus negocios y no dudes tú de que esas empresas no sigan haciendo negocios con el Estado. Bien.
Profesor Pérez, el caso Faride, que ya definitivamente ella misma se encargó de aclarar que no será la candidata a senadora del Distrito Nacional por el partido oficial, Partido Revolucionario Moderno. Ella envió un video ahí a medios digitales donde habló claro y preciso de que el partido por razones estratégicas, dice aquí, que por decisión estratégica del Partido Revolucionario Moderno no será la candidata a repetir en el cargo en las elecciones de 2024. Luego agrega, el presidente Abinader me ha solicitado asumir una responsabilidad, óyeme bien, el presidente Abinader me ha solicitado asumir una responsabilidad de mayor envergadura en la actual coyuntura política, la cual he aceptado con el firme compromiso de trabajar por el bienestar de nuestro país, expresó la senadora Faride Virginia Raful Soriano. Parece que se ha dicho, pero todavía no se ha confirmado por el Partido Revolucionario Moderno, que el candidato a senador del Distrito Nacional será el señor Guillermo Moreno, presidente del partido de izquierda, Alianza País. No sé si está de acuerdo conmigo. No, de izquierda no, porque dice que ellos no son de izquierda. Bien, el asunto es que su hermana, Mariana Moreno, médico, será la candidata a vicealcaldesa de la provincia de Santiago, su hermana, en alianza con el PRM. Faride es una muchacha muy aguerrida, muy dinámica, que jugó un papel durante el periodo de oposición en el Congreso Nacional siendo diputada, donde actuó, diríamos, que con mucha valentía, con mucho arrojo, con mucha decisión, con mucho carácter, no se arredró, no se arrinconó, siempre estuvo a la vanguardia en cuanto a denuncias y cosas. Ella ganó con una amplia mayoría aquí en la capital, en el Distrito Nacional, pero parece que por razones que todavía no se le han dicho y que yo desconozco, el PRM decidió no repostularla. Bueno, ahí se ve parte de lo que decían. Está en el asunto de la negociación. Ya ella está satisfecha. Se ve que por los intereses es que se dan todas esas situaciones. Pero ella tiene una carrera política, dejarla a ella sin nada, pero, ni en una posición de elección popular, ni en una posición administrativa. Eso podía causarle daño político a ella, podía llevarla a cierta ruina política. Bueno, y creo que ella actuó correctamente. Pero porque del Partido Revolucionario Moderno, repetir, ganar las elecciones y continuar al frente del Estado, que la nombren en una posición, como ella dice que el presidente le ofreció una posición de mayor relevancia, porque el presidente de la República previamente había declarado en un programa que fue ahí de una emisora, que el Distrito Nacional le quedaba pequeño a ella. Entonces... Bueno, no sé por cómo le quedaba pequeño, porque habrá que ver cuáles fueron los grandes logros de su gestión como senadora. Entonces, todo eso ahí habrá que verlo. Ahora bien, hay muchísima lectura. Entre ellos, algunos de los creadores de opiniones del sistema dicen que para enfrentar al hijo de Leonel, a Omar Fernández, ellos han querido como buscar como un gallito, un individuo que mantuvo una posición crítica contra quien lo había nombrado incluso en la fiscalía, Guillermo Moreno. Y eso es la expectativa, pero dicen que a la vez quizás no suma la gente, pero la crítica que a quien ven como su principal contrincante en esta líder y en ese escenario, es Leonel Fernández. Entonces él podría ser un individuo crítico que viene de esa líder, es izquierdita, porque ya prácticamente no es de izquierda, es un elemento que se ubica como progresista, democrático.
y que dentro de esa tendencia, pues puede verse como un individuo quizá más crítico que Faride. Puede ser un tipo un poco malcriado, puede tener ciertas cosas que se requiere. Malcriado. Digo, en el sentido ¿Tú ya no crees de que él fue cómo, bien criado? sí, pero yo me refiero ya dentro de la lides, de cómo lo entendemos los En dominicanos. cuanto a sostener Exacto, posiciones políticas. de cómo lo entendemos. Entonces, pues, es un individuo que viene con esos rasgos familiares. El padre del potumismo. Ese era su abuelo, Sí, sí, Domingo Moreno Domingo Jiménez. Moreno Jiménez. Es un individuo que ha estado en la carpeta, ha sido candidato en varias ocasiones, aunque no ha sido exitoso. Pero antes tenía un discurso que no se aliaba con esos partidos del sistema. Pero el sistema lo venció, tú dices. Bueno, él parece que las mieles del sistema le hicieron cambiar de parecer. Pero él fue procurador fiscal del Distrito Nacional en una gestión de Leonel Fernández. Sí, sí, pero fue crítico en algunas cosas. A veces se especula, no se tiene pruebas claras de que ¿Tú se lo has le... escuchado contar a él las razones de su salida? No, no lo he escuchado. ¿Qué él Sí, dice? yo lo he escuchado. Él estaba manejando el caso de la lotería cuando estaban encartados ahí unos hijos de uno que había sido un hijo de uno y otras personas, mazurcas, eh, Dicen en también el como que asunto de la el caso lotería. de Y Narcisazo, que como que no, y que hizo, a él lo eso llamaron, sí que a dice. él lo llamaron directamente para que, porque tenía a Antún, el hermano de Quique, Manuel, creo que, o Tete, le, para que, porque él lo estaba interrogando, eran ya muy tarde, creo que como las 5 de la tarde, estaban trabajando desde por la mañana, él decidió parar el proceso y le dice al prevenido que debido a las características del caso y como las cosas iban evolucionando, habían estado evolucionando, en esos casos no se le permite al interrogado quedar en libertad, sino que se quede en manos del Ministerio Público para el día siguiente continuar con la... Le explica las razones, Sí. a él lo llaman supuestamente, el presidente del Palacio lo llaman y le dice que si no hay una forma de manejar esos asuntos, ¿verdad? Él le dice que no, que no, Bueno, y que llega a su casa y que como media hora luego de llegar a su casa le llega la información de que está sustituido. bueno, no sé si esa sería la razón. Eso es lo que le he Pero oído contar a él. lo que tiene más peso entre las informaciones que se dicen es que él quiso investigar hasta las últimas consecuencias el caso de la desaparición de Narciso González, Narcisazo, y que el compromiso político asumido con Leonel, de Leonel con Balaguer, pues era un obstáculo. Era demasiado fuerte. Entonces, en ese sentido, pues había que frenar esa posibilidad. Recuérdese que es un crimen de Estado. Entonces, él hizo algunos esfuerzos. Eso es lo que tiene más peso. Esa otra parte que tú dices, no es que no tenga importancia, pero parece que el elemento central fue ese. Y él fue destituido. Ahí, y Bien, se el cometió un problema es crítico. que parece que Guillermo Moreno ha dado un paso, ha dado un giro. Fíjate, tú decías ahorita que él no es de izquierda, que será progresista, pero No, él mismo lo dice, ellos mismos lo dicen. En Europa hay una serie de formaciones políticas que pertenecen a esa corriente que se ha llamado socialdemocracia, corriente en la que Peña Gómez se inscribió al Partido Revolucionario Dominicano, que fue parte de eso. Por ejemplo, el caso de Gabriel Boric en Chile, dicen que de izquierda. El caso de Andrés Manuel López Obrador en México, AMLO, dicen que de izquierda. Y así sitúan a bueno, en el caso de Argentina, a los Kirchner, que salieron ahora, a Alberto Fernández, que precedió a los Kirchner, encabezado por el esposo de Cristina y luego ella, que anda ahí... Néstor Kirchner. Sí, que anda ahí, se metió a senadora, luego a vicepresidente, huyéndole a unas acusaciones que hay ahí que involucran a un hijo de ella, en fin, y no ha dado el frente ante la justicia, sino salió corriendo, se metió a senadora y luego a vicepresidente, luego de haber sido presidente. Cristina. Huyéndole, porque ahí tiene, ¿cómo que le llaman a eso?
Ahí tienen inmunidad. inmunidad. Y los procesos en la justicia son más difíciles. ¿Tú me entiendes? Entonces, a ellos le llaman de izquierda. Entonces, Guillermo Moreno, dadas las posiciones que ha venido sosteniendo y en las que todavía se inscribe su partido, vámonos a llamar de izquierda. No, pero que él mismo dice que no. Ellos dicen que no son de izquierda. Ellos son lo que dicen. Ellos mismos ellos son lo que dicen. Sí, exacto. Aquí se hizo un esfuerzo el año pasado y hubieron 2 foros en junio y en agosto del año pasado y fueron invitados y ellos dijeron que ellos no son de izquierda. Pero yo creo que él sería un buen senador por la capital. Hay una tendencia, esa que tú mencionaste de Bori, en el cual se le llama el progresismo. Entonces son ciertas tendencias que quieren presentarse aparentemente como opción ante el neoliberalismo, pero prácticamente no son capaces de nada. Dejan todo igual. Pero tú crees que el gobierno que encabeza en Nicaragua el señor Daniel Ortega Saavedra, junto a su esposa Rosario Murillo, que está que no ve por terciarse la banda presidencial de Nicaragua, ¿tú crees que eso es de izquierda? Bueno, ellos se identifican como de izquierda. Bueno, pero una cosa es que yo me identifique. Bueno, los hechos son los que determinan, pero... Pues aquí hay muchos delincuentes, muchos ladrones que son serios. Sí. Y ellos no te van a decir jamás lo que son. Sí, pero ahí ya prácticamente puede estar un asunto de visión, de lo que tú puedes entender, interpretar lo que son ellos. Pero ellos se asumen como tal, incluso cuando llegan al poder, como Frente Sandinista, que fueron incluso desplazados, pero ya ellos han tenido que utilizar, y yo digo que han aprendido de la vía de la democracia representativa, en el cual esa instancia de poder que tienen la podían utilizar a su servicio. Ahí en Cuba en estos días hicieron un anuncio ahí, que van a tomar una serie de medidas, que ya gente salió a decir rápidamente que van a entrar a la economía de mercado, pero dejemos eso ahí. Mira, el siguiente punto es el comercio fronterizo, el comercio, ese mercado binacional que desde hace muchos años se hace entre la República Dominicana y Haití, cuyas mayores operaciones se hacen en Dajabón, porque tú sabes que Dajabón, ahí esa parte ahí le llaman la frontera norte, Sí. y todo, tú sabes que la zona más productiva del país es el Cibao, y de muchas ciudades, provincias del Cibao, van ahí a vender los mocanos que producen mucho huevo, producen mucho pollo, en fin, van a vender. Tú sabes que después de la medida tomada por el presidente de la República a propósito de los haitianos comenzar de manera independiente y por su cuenta hacer un canal ahí, que el presidente de la República tomó, ese fue suspendido todo, las fronteras, ambos lados de la frontera fueron cerrados. Hubo unos intentos, parece que particular, individual de la gente, las autoridades haitianas, si es que la hay, venían y hasta le quitaban y lo pisoteaban. Pero ahora, hace 2 semanas, vinieron un grupo ahí, quitaron la puerta, la tiraron al río y pasaron. Y eso se ha quedado así. Ya las últimas informaciones es de que se hacen los lunes y los viernes, y el flujo ya es el habitual, el normal. Eso es algo muy bueno para los haitianos y para nosotros también. Sí, realmente ese es un comercio, como tú dices, viejo, de intercambio. Realmente el comercio es así, tú por lo menos compras, vendes mercancía. Entonces es un mercado que de ambos lados son aceptados. Incluso en la República Dominicana el comercio se quejaba de las grandes pérdidas. Incluso había un huevo que lo tuvieron que distribuir, mucho hasta dañado, que yo incluso tuve la ocasión de ver, porque no tenía ese mercado, un mercado que le facilita eso. Esa puerta
Ellos, hay un pueblo que tiene miseria, tiene situaciones reales. Ellos derrumbaron la puerta que da acceso al lado de ellos. Y sí, no, no, claro, Sí, la de ellos. sí, exacto. Entonces, sí, se creó el canal. Ellos argumentan que la República Dominicana tiene varias tomas de ese mismo río. Es un río que es de ambos. Realmente no se han establecido a través de eh, quizás de la negociación, de la conversación con profundidad, porque incluso el presidente de la República de aquí tomó medidas del cierre y luego, motivado por la presión, la va viendo sin ton ni son, sin ninguna explicación. Sí, prácticamente una medida que también fue un tanto desacertada. Entonces, normalmente cuando la reabren, inicialmente los haitianos ni siquiera, sea por la presión de la banda o sea por la presión de algunos de esos jorocones haitianos. De las Sí, bandas. sí. Entonces no acudían. Esa era la única explicación, porque es un pueblo con esas limitaciones y todas esas necesidades de no de no acudir a ese comercio binacional que se hace todos los días. No, También se da en la parte sur. no, sí, 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 en la Sí, parte sí, sur sí, también. sí, en Jimaní, parece que en En, Elías se dan en Piña. Elías Piña, en Exactamente, Jimaní en Jimaní. y en Pedernales, pero Exacto. es donde El mayor flujo es el que está en la frontera norte, la en frontera Dajabón. norte, sí. En Dajabón, Y se siente más ahora con ese conflicto con la que está en el río de Dajabón. sí. Sí. Sí, mira, ahí vi en las informaciones que dicen que ya en febrero van a llegar los primeros gendarmes, policías o soldados desde Kenia, Haití, para tratar de apuntalar la autoridad que tiene cierto carácter legal, que le encabeza Ariel Henry. Y muchos llaman eso invasión, eh, muchos no están de acuerdo. Yo tengo mi forma de pensar y creo que Haití, que está ahí al ladito de nosotros, solamente tenemos que cruzar la zona. Ya uno está acá y el otro está allá. Y yo creo que darle tiempo a ver que eso resulta, porque con Haití realmente habría que hacer algo para que eso se tranquilice, para que eso se pacifique, para que eso vuelva a una situación, diríamos, de normalidad. Pero el tiempo va avanzando. En estos días se cumplió un aniversario, se conmemoró de la muerte, el fusilamiento de Manuel Aurelio Tavares Justo. Si nos queda tiempo, hablamos un chin de eso. Mira, tenemos aquí el caso de Guatemala. Brevemente, Sí. que usted decía el asunto de Haití. Bueno, esa es la opción. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba eso. Pero en esencia, instigado por la Comunidad Europea y los Estados Unidos, que son los que más... El presidente dominicano ha pedido Sí, de manera reiterada, pero sin ambivalencia. hay que entender que todas las otras invasiones que se han dado en Haití no le han resuelto ningún problema. Pero yo no lo llamo invasión. O las ocupaciones que han habido, porque han habido. No, lo de los Estados Unidos en el 15 ¿Cuál sí era fue la cuestión de la MINUSTAH? ¿Cómo se llamaba eso? De la MINUSTAH. La de los Estados Le Core Unidos. Group. Esas son En el ocupaciones. 1915 sí fue una intervención y ocupación. Sí, pero ellos habían ocupado, tenían el control. Incluso ellos tenían, se valieron incluso de represión, de violaciones. Y no resolvieron nada en Haití. Sí, no Pues, resolvieron mira, nada. Haití se supone que no tiene la complejidad que tuvo Europa devastada en la Segunda Guerra Mundial y se implementó el Plan Marshall de reconstrucción de Europa. Entonces, ¿por qué Y ellos por sí solo pueden en Haití. No, porque no fueron ellos mismos, eso fue un plan de reconstrucción. No, pero yo te pregunto, ¿Qué? Haití solo por sí me puede. Yo creo que hay que dar confianza a Haití con posibilidades. Podría, porque es un pueblo muy que ha demostrado que tiene decisión. Y si, ¿cómo se llama Jimmy Chericet va acumulando fuerza, instala ahí una dictadura.
Mira, el caso de Guatemala, el señor, Entonces eran policías que estaban de esos grupos. Sí. mira, el señor César Bernardo, más conocido como Bernardo Arévalo de León, Bernardo Arévalo de León, ganó las elecciones en Guatemala por una apabullante mayoría. Luego que la institución electoral que tiene a su responsabilidad, bajo su responsabilidad, el montaje de las elecciones, luego el conteo finalizado, anunciar que Bernardo Arévalo de León ganó con amplia mayoría las elecciones, el Ministerio Público comenzó con unas mañas ahí que en unos listados que no eran auténticas, que no eran legales. En fin, porque todo con la intención de boicotear, de sabotear el acceso al poder de el presidente electo Arévalo. Tú sabes la tradición que hay aquí en América Latina y en el caso específico de Guatemala, donde hay unos sectores económicos, sociales, que han manejado ese país por tantos y tantos años. Y siendo este muchacho hijo de Arévalo, Juan José Arévalo, Y Margarita de León. sí, que fue sacado del poder, pero este muchacho emergió ahora como candidato presidencial, gana las elecciones. Entonces como que hay ciertos temores por esos sectores que tradicionalmente han manejado el poder en Guatemala y quieren boicotearlo. Él estuvo aquí en la República Dominicana, el presidente de la República le dio un apoyo sin restricciones y dejó claro que ese es el presidente de la República y que hay que permitirle su ascenso al poder. Nosotros que hicimos la carrera de historia, no sé si somos historiadores, que conocemos un poco la historia política, en el caso específico de Centroamérica. Sí, realmente hay algo que yo entiendo que hay que ver. Por lo menos el Departamento de Estado pues le dio apoyo a través de Anthony Blinken el día 29 pasado. Decía que, y la OEA decía que se intentaba un golpe de Estado. Realmente eso es lo que se ha pretendido, eso Entonces, es lo que se ha pretendido. Lo que te quiero dejar dicho es que creo que nadie le pinta que asuma la presidencia el 14 de enero. Porque aquí en esta zona nuestra se le tiene mucho miedo a lo que le llama la embajada. Cuando aquí se habla de la embajada o el Departamento de Estado, todo el mundo sabe a cuál embajada se refiere, no hay que mencionarle el nombre. No es la de Haití. Solamente dice, cuando la embajada decide, ya todo el mundo sabe a cuál se refiere. Entonces yo entiendo que al parecer ya se va a ir creando ese consenso porque... Y él va a asumir la presidencia de la República. Se ve por lo menos una complicidad del poder actual, incluso encabezado por el presidente Alejandro Yamatei, que ella fue la Karin Herrera. Me parece que fue también como vicepresidenta, candidata junto con él en una ocasión, me parece. Que es la candidata electa de él. Entonces es una cuestión de poderes, donde se ve que hay una intromisión del Ministerio Público en la decisión del Tribunal Superior Electoral. ¿Tú crees que eso sea eso cree que ese Ministerio Público está actuando de manera independiente No, porque encontró elementos? Hay decisiones políticas claras, porque en el balotaje, en segunda vuelta, él gana con el 60%, el Grupo Semilla, su partido Semilla, su formación política. Le gana Semilla, partido Semilla. el Partido Semilla a la Unidad Nacional de Esperanza de Sandra Torres, que saca el 39%, avalada.
pero hubieron varios niveles de intervención de ministerios públicos, que incluso hasta queriendo desconocer la participación y todo ese tipo de escamoteo de la decisión y de la voluntad popular. De ahí que yo entiendo que ya la intervención de los Estados Unidos y su instrumento, la OEA, pues le da un carácter ya de que esa va a ser la decisión. No sé los compromisos que podrá tener Arévalo, porque no es que se hereden desde el punto de vista biológico, los rasgos, los padres y nada de eso. Porque el golpe de Estado que le dan a Cobo Arbenz y luego el problema que también tuvo su padre, Juan José Arévalo, fue la United Fruit. United Fruit. Entonces ahí son situaciones que se dieron en ese contexto. No necesariamente tendrá que heredar. Vamos a ver, siempre hay acuerdo político. Aquí nosotros recordamos que Danilo Medina pensaba modificar la Constitución. Y Mike Pompeo, con esa llamada, pues hizo desistir de los propósitos. ¿Él llamó o vino? Mike Pompeo, que era el secretario de Estado en aquel entonces. Yo entiendo, sí, claro. Sí. Entonces, en ese sentido, pues ya yo entiendo que las situaciones se van definiendo y serán pataleos, porque de hecho el que tiene privilegio y situación, pues se aferra a ellos. Se aferra. Y hay situaciones que hay que entenderlo desde ese punto de vista, pero... Y hay situaciones, no solamente que tiene privilegios, sino que hay cosas que podrían ser investigadas y se le instrumente algún expediente y ser enviado a la justicia. Nadie quiere verse ante la justicia, si aunque sea en forma preventiva. Y si tiene cola que pisar, mucho menos. Porque yo te voy a decir a ti una cosa, por ejemplo, una persona que en este país fue jefe del Ministerio Público, me refiero a Yanalen Rodríguez Sánchez. Correcto. ¿Crees tú que él se ha sentido cómodo estando en Najayo, aunque fuera como preventivo y aunque disfrutara de privilegios, de algunos privilegios? Y le quitan la visa a él, a su esposa y a sus dos niños, a sus hijos menores. Sabes que aquí prácticamente... No, y entonces el que la embajada norteamericana, en el caso de Yanalen Rodríguez, yo digo Yanalen, será Yanalán, si es francés, un nombre francés, Yanalán. Pero te entendemos. Pues bien, entonces la embajada que no acostumbra a dar las razones por qué te quitan la visa, en el caso de él, lo dijeron. Porque no fue una decisión de la embajada, fue una decisión del Departamento de Estado. Sí. Es que incluso no solamente era él solo, fueron 30 más. No, yo dije embajada en un lapso, pero generalmente es el Departamento de Estado. Del Departamento de Estado. Y su mismo director, Anthony Blinken, que toma la decisión y dice que ellos están con eso, con el asunto de la corrupción. Otra cosa que te voy a decir. ¿Tú crees que los norteamericanos, cuando toman esa decisión, tienen informaciones que ellos entienden creíbles? Ellos tienen información, pero lo que sucede es que los Estados Unidos, esto no es un asunto de este programa. Hay personas que si tú ves y piensas, han sido aliados en un momento determinado. Y luego pero cuando ellos toman una decisión como quitarte la visa acusándote, ¿tú crees que tienen las informaciones? Deben tener información. Deben tenerla. Mira, vamos a hablar aquí un tema que a ti te gusta mucho, que es el fusilamiento de Manuel Tavares, justo que se conmemoró un año más ahora, el 21 de este mes. Eso fue en el año 1963, después del presidente provisional que había, Emilio de los Santos, ordenara que no fueran fusilados. Se le dieran garantía que no iban a ser fusilados. Sin embargo, los fusilaron y eso hizo él, reaccionó, renunció a la presidencia y se fue para su casa. Eso fue en el año 1963, como esa gente después de haberse rendido, después de haberse estado en manos de las tropas del ejército, de las Fuerzas Armadas Dominicanas, fue fusilado Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo y demás compañeros. Así fue, prácticamente ellos se habían rendido, no porque se hizo una negociación, sino porque ellos escucharon que uno de los triunviros, la que fue Tavares para allá, había anunciado la necesidad de respetarle la vida y garantizarle la garantía que tenían como prisioneros de guerra si se entregaban. Entonces se entregaron, incluso dice que Manolo tomó un consenso
y el consenso determinó que sí, prácticamente, y respetando los derechos humanos de la persona, porque los prisioneros de guerra, la guerra tiene sus leyes. Si la guerra tiene sus Sí, normas. tiene sus normas, deben de respetárselas y garantizar, pero fueron fusilados. Manolo Tavares no era una persona cualquiera. Yo creo que en ese momento el más grande líder, eh, revolucionario, patriota, que tenía República Dominicana, era Manuel Aurelio Tavares Justo. Entonces prácticamente no fue una gente cualquiera. Ese era un clavito en el zapato. Salir de Manolo era una forma de buscar un retroceso Y en el periodo en que el esos periodo. hechos ocurrieron, Claro, 1963, sí, que tú sabes que los tiempos están correcto. un poquito más Sí. flexibles, Y, pero en ese y que fue la periodo misma ahí, demanda que fue la que en ese mismo 63, en octubre, también se había levantado en Cevisco, el MPD, encabezado por López Molina. Y la paradoja del caso es que ambos movimientos eran por prácticamente en oposición al golpe de Estado de los militares y los policías y que instalan el triunvirato, que será el 25 de septiembre, sí, para favorecer pues el retorno de el Bosch apoyo a la y la constitucionalidad constitución del 63. del 63. Fueron como, Así- aunque ellos tenían una actitud independiente, pero al parecer no tenía como una visión, aunque ellos sí, también decían, principalmente en el caso de Manolo, de reivindicar a los expedicionarios de junio del 59, que tenían un programa de liberación nacional. Sí, tú sabes que la figura de Manolo Tavares Justo emerge con la fundación del 14 a principio del año 1900, entre finales y comienzos del año 1960. Dice que el 10 de enero de 1960 en Mao. Sí, Mao, Sí. de 1960. Y que Minerva Mirabal fue que propuso ese nombre. Entonces, ellos caen presos, sobreviven, aunque no le tocó esa misma suerte a su esposa Minerva, a sus dos hermanas y a su acompañante Rufino, que ya tú sabes la forma que fueron asesinados, pero Manolo, Leandro, Pedrito González Cruz, el esposo de una de las, sobrevivieron. Ellos fueron fusilados, Manolo y su compañero, pero hay una tradición, por ejemplo, si se puede llamar tradición. Fíjate que en los 12 años, por ejemplo, en la forma que he asesinado Camaño. Otto Morales, Auto Morales. fíjate cómo fue asesinado Amin Abel, ahí en su casa, bajándolo de los escalones. Está muy bien Sí, sí, en su casa. relatado, cómo lo matan la esposa embarazada y con un niño en los brazos y delante de ella, en presencia de ella, ahí. Orlando Martínez. Sí, Orlando Martínez, que es otro crimen, porque Orlando no fue arrestado, tampoco Amin fue arrestado, ni acusado, tampoco Ni Otto Otto. Morales. Ni Otto. Para detenerme ahí, el caso también fue anterior. Roberto Figueroa Chapó. Sí, ajá, ese fue También. eliminado allí en la Padre Villini con Duarte, pero me refiero a uno anterior, el caso de Pichirilo Mejía, Pichirilo que le mandan Mejía. un sicario y De por la espalda le disparan. le dispara y Sí. son crímenes, porque tú no me puedes decir que fueron acusados, se le instrumentó un expediente, aunque fuera falso, aunque fuera inventado, pero se le instrumentó un expediente y fueron a la justicia. No. Esta gente fueron fusilamientos, fueron crímenes. Y otros horrorosos, desaparecidos sin dejar rastro. sin dejar rastro, como el caso de Henry Segarra Henry y de Segarra, Guido Gil. el Narcisazo. Sí. Bien, ya hemos llegado al final del programa, ya nos agotó el tiempo, aunque nos regalaron unos minutos ahí. Gracias al compañero Claudio, gracias a los compañeros que nos han estado escribiendo por el Facebook y a los oyentes en términos general, muchas gracias. Y el próximo domingo estaremos acá haciendo con otra entrega de Cerrando la Página de la semana. Muchas gracias.